y bienvenidos a este video número 53. Me da gozo poder estar con ustedes esta mañana y traerles este estudio. Como es obvio, estamos en San Luis. Vamos a quedarnos aquí por un buen rato y entonces los próximos videos vamos a grabarlos aquí en mi oficina. Y entonces, obviamente, nada va a cambiar aparte de esto. Entonces, esta semana vamos a seguir estudiando lo que miramos la semana pasada. Y si recuerdan, en el último video hablamos sobre el hecho de que en Génesis 1:4, que este era también una sombra, o tal vez mejor dicho, era un señal de lo porvenir en cuanto al Evangelio y la obra de Jehová en su gente, de arrastrar a su pueblo de la oscuridad a la luz. Y miramos también que fuimos encerrados bajo pecado por la escritura o la ley. Esto lo miramos en el libro de Gálatas capítulo 3. Y como miramos, andábamos en la oscuridad, es decir, la ignorancia acerca del carácter de Jehová, sus deseos, sus propósitos y también del conocimiento de Jehová. Y por eso fuimos encerrados y él tuvo que arrastrar a su familia hacia la luz verdadera. Esto lo miramos en Juan capítulo 1. Entonces, hoy deseo continuar la plática sobre lo que miramos en Gálatas 3, 22 al 25 y 27. Quiero hablar un poco más sobre esto y aclarar unas cosas que no miramos la semana pasada. Entonces, vamos a dar inicio y vamos a seguir adelante. Padre, gracias por permitirnos estar juntos esta mañana en este medio que se llama YouTube. Entendemos, Padre, que el mundo se está cambiando día tras día tras día y tal vez solamente es una cuestión de un poco de tiempo antes de que ellos nos quitan de YouTube por hablar sobre estas cosas de tu palabra. Sabemos que las leyes siguen cambiando, siguen empeorando y cambiando contra los que prediquen la verdad. Y entonces, Padre, pedimos que por mientras que aprovechamos de estos estudios mientras que están en YouTube, en este canal. Y te damos gracias, Padre, porque entendemos que la verdad no necesitamos más videos. Tenemos tu palabra escrita en nuestros corazones, tu espíritu que nos está guiando, que nos va a mostrar cuál es la verdad y cuál no. Y Padre, por eso podemos estar seguros que estamos andando en la luz. Entonces, Padre, que sigues cuidando a sus hijos mientras que estamos en este mundo esperando la venida de Cristo. Te damos gracias por esta esperanza. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. Como dije, vamos a seguir hablando sobre Gálatas capítulo 3. Y lo que deseo hacer ahorita es para ubicarnos en cuanto a esta enseñanza de esta semana. Vamos a Gálatas 3 y leer del 21 al 27. Y después quiero leer unos comentarios. Si ustedes recuerdan, les mandé un vínculo a bibliaplus.org que trae muchos comentarios y les dije que es importante leer cuidadosamente estos comentarios porque no todos y no todo está bien, pero he encontrado en Juan Gil muchos de sus comentarios son bien sanos y él anda en la misma, se parece en la misma, podemos decir, mentalidad que los que andan en la luz, en la verdad. Y entonces quiero leer algunos de sus comentarios esta mañana sobre Juan capítulo 1 y algunas cosas de Gálatas capítulo 3. Entonces vamos por mientras ahorita leer Gálatas 3, 21 al 27. Dice Pablo, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera,
porque si se hubiera dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por la ley. Y entendemos que la justicia vino por medio de Cristo Jesús, como hemos visto en Romanos capítulo 8. Dice en 22, mas la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Entonces, como hablamos sobre esto la semana pasada, quiero seguir sobre esto esta semana, pero primero vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, los versículos 4 y 5, porque estas cosas van junto con lo que miramos en Génesis 1:4 la semana pasada. Dice versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Entonces, ahora deseo leer de estos comentarios para ayudarnos a entender un poco mejor lo que estamos mirando en estos versículos y ayudarnos en cuanto a ver cómo es que Génesis 1:4 o era un señal de lo porvenir en el Evangelio, lo que es Cristo Jesús, la luz verdadera. Entonces, aquí dice Juan Gil, los hombres, quienes están naturalmente en la oscuridad, la prisión, recuerden, hablamos de fulake, que andan en la ignorancia, fulake siendo la diferencia entre día y noche, como miramos en la definición de esta palabra. Entonces él dijo naturalmente en la oscuridad acerca de la naturaleza y las perfecciones de Dios, sobre el pecado y sus consecuencias, acerca de Cristo y la salvación por él, sobre el Espíritu de Dios y su obra sobre el alma, y sobre las escrituras de la verdad y las doctrinas del Evangelio. Entonces, andar en la oscuridad, andar en ignorancia en cuanto a esto. Entonces, cuando hablamos de estar en una prisión, que es la división entre día y noche, y el hecho de que nosotros andábamos en la noche, en la oscuridad, quiere decir que andábamos ignorantes como gentiles de todo esto. Recuerden, todo el Antiguo Testamento tiene su enfoque en un solo pueblo, Israel. El Nuevo Testamento también tiene su enfoque en un solo pueblo, pero es Israel espiritual. Y Dios tiene que arrastrar su pueblo, Israel espiritual, de la oscuridad a la luz, como miramos en Juan 6:44. Muy bien, entonces Juan Gil sigue diciendo, el hombre fue creado como criatura conocedora, pero no contento con su conocimiento. Peca y es desterrado de la presencia de Dios, fuente de luz, que trajo oscuridad o ignorancia sobre el hombre y su posteridad, y que aumenta en ellos por la iniquidad personal. Y a veces andan en ceguera judicial y que desemboca en peores tinieblas si la ignorancia no lo impide. Entonces, por ejemplo, cuando leemos en Romanos capítulo 1 que Dios endurece los corazones, entonces lo que hizo a Faraón también. Entonces, si Dios no está impidiendo la luz,
va a traer luz a la persona. Pero si Dios está impidiendo la luz, la persona va a quedarse en la oscuridad y sin conocer a Dios, sin llegar a la luz. Y hemos visto una tras otra vez, cuando hablamos de los que tienen sus nombres ya escritos en los libros desde la fundación del mundo, que estos hombres nunca van a poder ver la luz, porque no es el propósito de Jehová para las vidas de ellos. Esto lo leemos también en Romanos capítulo 9, Efesios 4 y otros lugares donde habla de la elección. Muy bien, entonces Juan Gil sigue diciendo: ahora en medio de estas tinieblas quedaban algunos restos de la luz de la naturaleza respecto del ser de Dios, que brillan las obras de la creación. Otra vez, Romanos capítulo 1, 19 al 21 habla de esto. Dice que por la creación el hombre no tiene excusa. Entonces, sigue diciendo, y la providencia y la adoración de Dios, aunque muy vagamente, y al conocimiento del bien y del mal moral. Entonces, el hombre que se queda en la oscuridad va a seguir empeorando. Este es algo que miramos hoy en día en el mundo. Me sorprende a veces, aunque no debe de sorprenderme, que el mundo sigue empeorando. Miramos cómo moralmente sigue bajando día tras día tras día, más depravado. Entonces, este no debe de sorprendernos. Entonces, volviendo a Gálatas capítulo 3 y lo que acabamos de leer, miramos que en estos versículos, en 22 al 25 y 27, que Pablo pinta un cuadro de una prisión. Habla de estar encerrados bajo la escritura, encerrados en la ley. Entonces, se puede verlo así, que los barrotes de la celda son el pecado que nos mantiene confinados en la celda. No podemos salir mientras que andamos en la oscuridad, que andamos en pecado. La escritura misma nos puso en la cárcel. Esto lo vamos a ver en un momento en Romanos capítulo 7. Pero recuerden, ya que señala nuestra condición pecaminosa, así que nos sentamos aprisionados por el pecado. Y la ley no nos puede ayudar, porque la ley nos pone en la cárcel. Entonces vamos a Romanos 7, 7 al 14. Romanos 7 del 7 al 14. Y vamos a ver exactamente lo que miramos en Gálatas 3, 22 al 25 y 27. Entonces estamos leyendo de 7 al 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Entonces, antes yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Miramos esto en el jardín. Dios dijo no en cuanto al árbol. ¿Y qué pasó? Eva tomó y le dio a Adán. Entonces, como miramos aquí, cuando hablamos de la ley, dice, antes yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y entonces sabemos, porque Dios dijo, en el momento que tomas, vas a morir. Versículo 10. Y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte. Entonces, ¿cómo era para vida? Si fuera posible obedecer,
Pero sabemos que no es posible. Esto lo miramos a través de todo el antiguo pacto. No es posible obedecer porque el corazón es perverso, engañoso. Entonces, como dice en Jeremías 17:9, y entonces por eso el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte, porque es imposible obedecer. Entonces, este trae muerte a mi vida, el pecado. Versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Entonces, es como en la carretera. Hay señales que nos dicen, baja la velocidad, que debemos manejar a una cierta velocidad. ¿Por qué? ¿Quieren quitar la diversión de manejar? No, quieren salvar vidas. Pero por la desobediencia, andamos como deseamos y cuando nos chocamos, muchos mueren porque el mandamiento, como dice, que era para vida, yo encontré que era para muerte. Entonces, vamos a seguir en versículo 13. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Aquí está. Sabemos que la ley es espiritual, pero el hombre carnal, hasta que Dios obra en el corazón del hombre, hasta que Dios circuncida el corazón del hombre. Este es el total de lo que estamos mirando cuando hablamos de lo celestial versus lo terrenal, o cuando antes decíamos lo natural versus lo espiritual, o lo mortal versus lo espiritual, como usted desea, pero todo es lo mismo. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy carnal, vendido bajo pecado. Y entonces vamos a seguir leyendo Juan Gil. Él dijo en cuanto a esto, fuimos guardados bajo la ley, como personas en un presidio. Los penados por graves delitos es lo que significa la palabra guardado. Según el Real Academia Española, yo quiero darles la definición de lo que es un presidio y vamos a entender mejor lo que Juan Gil está diciendo. Un presidio es un establecimiento penitenciario en que privados de libertad cumplen sus condenas. Entonces, nosotros estamos en un presidio, guardados bajo la ley en un presidio, porque somos privados de la libertad en Cristo y estamos cumpliendo la condena. Recuerdan, el precio del pecado es muerte. Entonces, estamos hablando de muerte espiritual, igual como muerte físico. Todos tenemos que morir porque la carne es mala. La carne no desea lo que agrada a Jehová. Pero cuando Dios nos arrastra espiritualmente de la oscuridad a la luz, nos da vida. Trae vida a estos muertos, huesos secos que eran muertos, y entonces está revistiéndonos en la luz, como miramos en estos versículos en Gálatas capítulo 3. Somos revestidos de Cristo. Entonces, Juan Gil, hablando de Israel celestial, dijo esto: se los mantuvo
mantuvo distintos y separados del resto de las naciones del mundo, y no tuvieron conversación civil ni religiosa con ellos. Recuerden, Dios siempre decía, y en el Nuevo Testamento también leemos en el libro de Apocalipsis, y Pablo nos avisa también que debemos estar separados de este mundo. Entonces, Dios nos mantiene separados por su ley, separados del resto de las naciones del mundo, y su pueblo no tuvo conversación civil ni religiosa con el mundo. Y así fueron preservados en cierta medida tanto de sus impiedades como de idolatrías, a las que de otro modo serían naturalmente propensos, y como pueblo distinto hasta la venida del Mesías. Obviamente hablando de los que vivieron bajo el antiguo pacto, que eran elegidos bajo el antiguo pacto. Entonces, y así fueron preservados en cierta medida, a las que de otro modo serían naturalmente propensos, y como pueblo distinto hasta la venida del Mesías, que debía surgir de entre ellos, para que se mantengan bajo la ley en este sentido. Fue tanto para su honor como para su seguridad. Y entonces Dios guardó los santos del antiguo pacto bajo la ley hasta la venida del Mesías. Y el Mesías vino aplicando todo espiritual a nuestras vidas, empezando con la promesa que Dios hizo en Jeremías 31 y también Ezequiel 36. Y entonces, vamos a analizar lo que Juan Gil dijo en estos comentarios. Jehová Dios nos guardó, es decir, las ovejas perdidas, las descarriadas desde Adán y Eva, las guardó bajo la ley. Es lo que estamos mirando en Gálatas 3 y lo que está explicando Juan Gil. Las guardó bajo la ley. Su ley a su gente sirvió como el presidio para los penados, hasta la venida de Cristo, quien nos liberó, como leemos en 1 de Pedro 3, 18 al 19. Vamos a verlo. 1 de Pedro capítulo 3, 18 y 19. Aquí Pedro nos dice en 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Lo hemos visto a profundo en el libro de Hebreos. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes. Entonces voy a pararme aquí porque hablamos sobre esto, pero miramos que Cristo vino y la palabra, como miramos aquí antes, fulake, habla de un tiempo, la separación de día y noche, el horizontal. Recuerden, hablamos mucho sobre este asunto. Entonces, en 1 de Pedro 3, 20, como miramos, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por agua. Entendemos de esto como Jehová pacientemente esperaba. ¿Qué esperaba? Esperaba a Noé a construir el arca. El arca servía como un testimonio de lo que Dios iba a hacer a todos los hombres que vivían durante el día de Noé. Pero recuerden, si Dios hubiera deseado salvar a todos estos hombres, o aún más que solamente Noé y su familia, hubiera pedido o más arcas o una arca más grande, pero solamente proveó para 8 personas. Entonces,
Dios esperaba pacientemente mientras los hombres desobedientes seguían en su desobediencia y su maldad. Esperaba a salvar a Noé, porque Dios pudiera haber salvado a Noé inmediatamente y pudiera haber destruido a todos los demás. Pero este no fue parte de su plan y sus propósitos desde la fundación del mundo. Recuerden, tiene un libro de vida con los nombres de todos hombres que Él va a salvar escritos en este libro. Entonces, todos estos hombres tienen que nacer y llegar al punto de estar arrastrados de la oscuridad a la luz y recibir la circuncisión del corazón para poder arrepentirse. Entonces Dios todavía está esperando pacientemente mientras todos los demás hombres que tienen sus nombres escritos en los libros, como miramos en Apocalipsis 17:8, está esperando pacientemente mientras que estos hombres siguen en su desobediencia y su maldad, lo que estamos mirando hoy en día, sin duda. Entonces, en los días de Noé, Él puso solamente 8 almas en el arca, que fue cubierta con brea. Entonces, este es importante, porque esta palabra brea que encontramos en Génesis 6:14 es kafar. Kafar quiere decir cubrir, específicamente con betún, pero figurativamente habla de expiar, condonar, aplacar y anular, apaciguar, aplacar, corregir y expiación o hacer expiación, pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliación, reconciliar y satisfacción. Entonces, la misma brea que Jehová usaba para cubrir el arca, o mejor dicho, que Noé puso en el arca, estamos cubiertos todavía con kafar. Dios está cubriéndonos por la expiación que Cristo logró en la cruz para su gente, su esposa. Entonces, no hay, el arca es también un señal o una sombra de lo porvenir en Cristo. Espero que puedan ver la diferencia entre lo terrenal y lo celestial. Y entonces, Dios ahora está cubriendo a su gente hasta la venida de Cristo, su segunda venida. Entonces, Él ha puesto sus hijos en Cristo. Él es nuestra salvación, nuestra expiación, igual como puso a Noé en el arca. Muy bien, vamos a seguir adelante. Jehová nos está guardando de la muerte físico el día en que tomamos del árbol del conocimiento de bien y mal. Entonces, los que son ovejas perdidas nacen inocentes porque no conocen nada de la ley, llegan a un punto en sus vidas de conocer la ley que trae muerte a estos almas, nosotros, trae muerte a nosotros y nos guarda bajo la ley hasta que Él empieza a obrar en nuestras vidas. Nos morimos y merecemos la muerte. Pero Dios tiene que guardarnos hasta este punto. Entonces, en el próximo video vamos a hablar sobre lo que Yeshua dijo en el Nuevo Testamento acerca de todo esto. Entonces, por mientras es todo. Y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.